Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús y la sal purificadora. Las palabras de Jesús en Marcos 9, 49 al 50 son tan breves como profundas y nos colocan ante una realidad que todo creyente experimenta, el trato purificador de Dios en su vida. Jesús une dos imágenes conocidas en la Escritura, el fuego y la sal, para enseñarnos que la santidad no surge de la comodidad, sino de la obra perfeccionadora y fiel del Señor. Todos los hijos de Dios, sin excepción, deben pasar por el fuego que purifica y preserva. Este trato divino no es de sufrimiento sin sentido, sino de gracia santificadora. Por otro lado, la sal nos habla de consagración, de pacto y de fidelidad a Dios. Y el resultado visible de una vida sazonada por Dios no es dureza, sino paz. Jesús nos llama a vivir una fe interiormente santa y exteriormente pacificadora. La verdadera espiritualidad cristiana transforma el corazón y ordena las relaciones. Sin sal no hay sabor y sin santidad no hay paz verdadera. Veamos cómo la sal recibida del Señor por los suyos nos habla de un medio de santidad utilizado por Dios. Jesús enseña que todos los creyentes deben recibir en algún momento de sus vidas la sal y el fuego de la adversidad de parte de Dios. Esta adversidad, esta dificultad en la vida es para todos los hijos de Dios. Marcos 9:49. Todos serán salados con fuego. Por tanto, todos los hijos de Dios, sin distinción y sin excepción, incluyendo a los buenos y fieles creyentes, deben ser salados con fuego. 2 Corintios 12:7. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne que me abofeteé. Estas palabras son importantes porque las dice un hombre santo, un gran hombre de Dios, un creyente excepcional, el apóstol San Pablo. La sal y el fuego de la adversidad purifican el alma. El Señor perfecciona la vida a través de diversos medios ordinarios, pero también medios extraordinarios, como el dolor y la dificultad. Segunda a los Corintios 12, 9 al 10. Mi poder se perfecciona en la debilidad, y cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí aparece la debilidad en la que las personas se encuentran frente a la dificultad, frente al sufrimiento, frente al dolor, la enfermedad. Esa debilidad interior aparece como el momento ideal en las manos santificadoras de Dios para producir más santidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. Así pues, la adversidad recibida de parte de Dios es un medio de santidad, un medio para que seamos mejores. Pero, como humanos que somos, no siempre nos agrada tener que pasar por situaciones de tristeza, de dolor, de penuria. No siempre nos agrada pasar por sufrimientos. Y eso hace que cuando mm, estamos bajo alguna prueba, alguna dificultad, pues tengamos tristeza, tengamos pesar, angustia, cualquier sentimiento de estos.
Dice Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Aunque entendamos que las pruebas y las adversidades son un instrumento de parte de Dios para nuestro bien, aunque lo entendamos, cuando éstas nos alcanzan, cuando las pruebas o dificultades nos alcanzan, nos sentimos abatidos, nos sentimos tristes. Y por ello solemos orar al Señor para que nos quite la causa de la adversidad que nos produce el sufrimiento. Lo normal es que cuando alguien se siente enfermo, instantáneamente, rápidamente, ore al Señor y le diga, sáname, Señor, quita esto de mí. El propio Pablo hizo así, 2 Corintios 12:8, respecto a lo cual, al problema que tenía de salud, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y con esta actitud de acudir rápidamente a Dios en nuestra adversidad para que la quite, con esa actitud mostramos que olvidamos lo que hemos dicho, que la adversidad recibida de Dios tiene un fin santificador. Nos olvidamos de ello. Si pedimos que Dios nos quite el instrumento, el medio santificador, en ese momento que lo pedimos, eh, porque estamos bajo el dolor, bajo la angustia, la pena, el sufrimiento, pues en ese momento estamos olvidando cuál es el propósito de Dios. Hebreos 12:10 al 11. Para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, pues después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Para esto viene la prueba, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, para que demos fruto apacible de justicia. Para esto nos viene la dificultad. Que lo olvidemos no hace de ninguna manera vana la mano de Dios sobre nosotros, ni el propósito santificador de Dios en nosotros, el hecho de que lo olvidemos. El problema está en que si lo olvidamos, pues participamos del proceso santificador de una manera incómoda, de una manera no agradable para nosotros. Lo ideal sería que cuando el cuchillo, esto es una metáfora, es puesto en la amoladora, el cuchillo entendiese que se le va a sacar filo, que la abrasión de la amoladora, que las chispas que brotan cuando la amoladora está eh, desgastando el cuchillo, es para sacarle filo. Lo ideal sería que el cuchillo lo entendiera, para que descansara en las manos del afilador que le afila. Pero si el cuchillo no lo entiende, si nosotros no entendemos que Dios nos quiere sacar filo, nos quiere santificar con la prueba, lógicamente entonces nos ponemos tristes, nos ponemos angustiados, entonces pues oramos y le pedimos, Señor, quítanos esta prueba, esta enfermedad. Y lo hacemos siempre, por supuesto, desde una actitud de autosufrimiento. Pero la sal ofrecida a Dios por los suyos nos habla de un sacrificio espiritual. Hay una sal recibida de Dios, la prueba, la adversidad, y esa sal es distinta, la que viene de Dios es distinta a la que nosotros le podemos ofrecer a Dios mientras pasamos por la prueba. Es decir, mientras Dios nos da su sal, la sal de la adversidad, de la tribulación, nosotros podemos, en ese acto de sacrificio que supone eh, el momento de santificación, nosotros podemos añadir un acto de sal, un poner también sal. Dios nos da sal con su sacrificio, con su prueba, con su actuación para santificarnos. Dios nos sala con la sal de la prueba
Y nosotros podemos añadir a ese acto de sacrificio espiritual que es el proceso de santificación, podemos añadirle también sal, otra sal, la sal ofrecida. Por tanto, hay una sal recibida y una sal ofrecida. Y la sal ofrecida a Dios por los suyos convierten el momento de santificación, el tiempo de santificación, en un sacrificio espiritual. La actitud que tengamos, la actitud que tengamos en el momento de la prueba, en el momento que Dios quiere purificarnos, la actitud que tengamos convierte ese tiempo de santidad, ese momento de santidad, en un sacrificio espiritual, agradable delante de Dios y en un testimonio de paz. La sal hace referencia también al sacrificio espiritual que agrada a Dios. En todas las ofrendas del Antiguo Testamento estaba presente la sal. Levítico 2:13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Este texto es muy interesante porque a veces podemos olvidar estos detalles. En los sacrificios, en todos los sacrificios, estaba presente la sal. El sacrificio tenía que ser sazonado con sal. Y esto nos habla de que cuando el creyente se consagra a Dios, aun cuando el creyente participa de la santidad, de la sal recibida, de la sal del fuego recibido, del momento de tribulación, de enfermedad, de penuria, de precariedad, que intenta llevarnos a ser mejores. Cuando el creyente en ese tiempo de la prueba, en ese tiempo de la santidad, ofrece de sí mismo a Dios la sal de la santidad, entendida como no la santidad que Dios quiere producir en nosotros, sino como la santidad que ya está hecha, que ya está presente en nuestra vida. Cuando el creyente le ofrece a Dios esa santidad como sal añadida al sacrificio, entonces ese sacrificio se convierte en una ofrenda de olor fragante ante Dios. Marcos 9:50. Tened sal en vosotros mismos. Tened sal en vosotros mismos. El creyente debe tener sal. El creyente debe ser santo. Dios quiere santificarnos. Dios nos santifica y usa distintos medios para santificarnos. Pero después el creyente, cuando se relaciona con Dios, debe hacerlo desde esa santidad, desde la santidad. Y cuando el creyente se relaciona con Dios desde la santidad, está añadiendo sal al sacrificio de su vida delante de Dios. Efesios 5:2. Andad en amor, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este texto es muy interesante porque nos muestra que cuando un creyente vive en santidad, y se menciona uno de los aspectos de la santidad, que es el amor, está la paz, está la paciencia, está la fe, está pues la actitud de ayuda al hermano, de interceder, el servicio, etc. Hay muchas maneras en que la santidad se muestra. Una de ellas es el amor. Y dice Pablo, andad en amor. Y aquí podríamos añadir una lista de otros frutos del Espíritu Santo. Andad en amor. Y dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por tanto, cuando un creyente
vive la santidad que Dios quiere producir en él y le produce por dos distintos medios, pero cuando un creyente la vive ante Dios, responde a Dios desde esa santidad, actúa con Dios desde esa santidad, está siendo salada su ofrenda, su vida de sacrificio a Dios, de entrega a Dios, de entrega a Dios. Es un sacrificio salado con sal, con la sal de la santidad, con la sal de la fe, con la sal del carácter, con la sal de la vida, con la sal del testimonio del creyente. Un creyente que vive en santidad es un sacrificio con sal. Su vida es un sacrificio con sal. Entendido esto del sacrificio no como algo peyorativo, sino entendido como que el creyente es alguien que se entrega a Dios, que se ofrece a Dios. Él mismo se ha ofrecido a Dios, se ha entregado a Dios. Él mismo se ha colocado sobre el altar, no para salvarse, porque nos salva Cristo. Cristo, su sacrificio es el que nos salva. Cuidado con pensar que el creyente puede hacer algo por su salvación. La salvación la da Cristo y solamente Cristo. Él dio su vida en sacrificio por nosotros. Y eso es lo que nos salva. Pero lo que estoy diciendo es otra cosa. Lo que estoy diciendo es que ese creyente que ya es salvo en Cristo por el sacrificio de Cristo, él ahora entrega su vida al Señor. Se la entrega. Se la ofrece en sacrificio vivo, agradable, perfecto. Y es una vida, no es una vida sucia, no es una vida de pecado, es una vida con sal, una vida en santidad. Y se la ofrece el Señor. Un creyente vive su vida como si todas las cosas de su vida, todos los tiempos, todos los momentos, todas las cosas de su vida fuesen una entrega al Señor. Todo lo hace como para el Señor y no como para los hombres. Todo lo hace para la gloria de Dios. Eso es tener la vida entregada al Señor. Vivir para el Señor. Buscar la gloria de Dios. Vivir para servir al Señor. Para que su nombre sea extendido en la tierra, para que todas las cosas de Él sean conocidas por los hombres. Y eso es posible cuando el creyente lo hace desde una vida entregada a Dios, una vida con sal, una vida salada. Dice Marcos 9:50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? La sal tiene que dar sabor, si no, no sirve. La santidad tiene que ser real. La santidad tiene que dar el sabor de una vida cambiada, una vida nueva. Ese es el sabor de la vida de un creyente, una vida nueva, una vida transformada a la imagen de Cristo, una vida en la que esté el fruto del Espíritu Santo. En un creyente que está el fruto del Espíritu Santo hay sabor. Ese creyente está salado, salado con la sal de la santidad. Vosotros sois la sal de la tierra, dice Mateo 5:13. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada. El creyente es la sal de la tierra. El creyente con su vida es testimonio de, de justicia, de rectitud, de bondad, de amor, de misericordia. Es un testimonio de todo ello. El creyente que vive en santidad es, en su relación con Dios, un sacrificio con sal, y es en su relación con el prójimo, es una entrega de un testimonio con sal, con santidad. Así pues, el sacrificio espiritual del creyente, sazonado con sal, habla de una vida caracterizada
por una actitud de gozo y de fe voluntaria en todas las circunstancias que Dios tiene a bien permitir en nuestra vida. Esta actitud de santidad es parte de una misma y sola entrega de vida en sacrificio agradable a Dios que hace del creyente un verdadero adorador de Dios, como nos dice Juan 4, 23 al 24. En Romanos 12:1 se dice: hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este texto es maravilloso porque nos muestra cómo el creyente se ha entregado a sí mismo, a Dios, como si fuera un sacrificio que se coloca sobre el altar. Él se ha entregado a Dios para vivir una vida para la gloria de Dios, para aquel que le amó desde antes de la fundación del mundo, para aquel que le salvó entregando a su Hijo Jesucristo, para aquel que lo dio todo por gracia. El creyente, el creyente en gratitud ofrece su vida, no para salvación, sino porque la tiene, porque tiene ya la salvación. Ofrece su vida en gratitud, en servicio a Dios. Job 1:20 al 21. Entonces Job se postró en tierra y adoró, y dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esta es la actitud de un creyente que se ofrece a Dios con santidad. Esta es la actitud de un creyente que entiende la voluntad de Dios y los métodos de Dios, la manera en que Dios obra, actúa. Y cuando un creyente eh, se ofrece a Dios con sal, recibe también su sal, la de Dios, la sal de la santidad, por el medio que Dios disponga, con gozo. Porque este es, digamos, el lugar donde se une todo lo que venimos diciendo. Dios nos da sal, nos santifica, y nosotros nos ofrecemos desde esa santidad, desde la sal de la santidad, a Él, para que nuestra actitud durante la prueba, la adversidad, sea de entendimiento, de aceptación, de gozo, de paciencia. Un creyente sabe que tiene que ser santificado por Dios. Y lo que glorifica a Dios es cuando el creyente en esos momentos de santidad tiene una actitud como la de Job, de adoración, de aceptación. Entonces Job se postró en tierra y adoró, y dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Esta es la actitud del creyente ante la prueba que Dios quiere, la actitud que Dios quiere. Él nos da su sal, la sal de la santidad, y nosotros desde esa sal de la santidad nos ofrecemos en una actitud de entendimiento y aceptación gozosa de cuanto Él tenga a bien disponer para mejorar nuestro carácter y nuestra vida. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios 12, 9 al 10, por tanto de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Lo que está diciendo aquí Pablo es que el pronto del cristiano santo cambia. El pronto del cristiano que todavía está creciendo, que todavía no ha llegado a un nivel de santidad importante, el pronto de ese cristiano es quejarse, entristecerse, sufrir en el tiempo de la prueba.
el pronto del cristiano santo que ya ha alcanzado un nivel de santidad, que ya ha crecido, que ya ha entendido, que ya tiene fe, es el de soportar, es el de sufrir, es el de gozarse en los momentos de la vida de debilidad, afrenta, necesidad, persecuciones, angustia, gozarse. Y esto es lo que va a producir un impacto en el mundo. Si un creyente cuando tiene problemas se pasa el día quejándose, lleno de amargura por lo que está pasando, pues no da una imagen de mucha confianza en el Señor, ni de aceptación de la voluntad de Dios. Está como, de alguna manera, diciendo, ¿qué remedio me queda? Si Dios me ha enviado esta enfermedad, pues ¿qué remedio me queda? Tendré que aguantarlo. El creyente que se queja en los momentos de dificultad, que se amarga, que se convierte en una persona negativa, sí, es creyente, pero el creyente que ora con angustia y ora por lo que tiene y por lo que padece, Señor, quítalo, quítalo delante de mí, y piensa que solamente la única opción de parte de Dios es que Dios se lo quite. No piensan que puede haber otra opción, no piensan que Dios pueda darle la capacidad de sobrellevar el asunto. A lo mejor Dios no quiere quitarle la enfermedad, sino la capacidad de sobrellevarla. O Dios quiere tener la enfermedad durante un tiempo para que el cristiano entienda lo que supone padecer una enfermedad y llevarla, para poder así después comprender más a otros y poder ser así más empático con otros y más consoladores con otros. Dios tiene sus propósitos. El creyente no sabe inmediatamente cuáles son los propósitos de Dios. Por eso lo que Dios quiere es que cuando Él actúa sobre nosotros con su sal de la prueba, que nosotros añadamos sal también de nuestra parte al sacrificio, desde esa santidad, mostrando amor, fe, paciencia, mostrando en definitiva una actitud de acatamiento, de eh, ausencia de queja, sino de eh, soportar con amor, no con una actitud de que no me queda más remedio, sino, bueno, si Dios quiere esto, Él sabe por qué y Él sabe para qué lo ha traído a mi vida. Por tanto, bendito sea el Señor. Como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea. Él da, Él quita, Él nos da tiempos de salud, Él nos da tiempos de enfermedad. Gloria al Señor por esos tiempos. Cuando tenemos salud, debemos aprovecharla para su gloria y su servicio. Y cuando nos da enfermedad, pues también debemos aprovechar la enfermedad para su gloria y servicio. Y es en esos momentos de enfermedad, de debilidad, cuando el creyente se mantiene en su puesto con entereza, con fe, con sacrificio, que glorifica más a Dios. Porque la gente que no conoce a Dios puede ver a esa persona bajo el efecto de la debilidad, de la enfermedad, y verle ahí mantenerse firme bajo el dolor, bajo eh, la precariedad, la dificultad, verle allí firme en su puesto, en, en el lugar que debe estar, hace que aquel que no conoce a Dios y también otros que creyentes que conocen a Dios, pero que no tienen ese nivel de entendimiento y de fe y de santidad, hace que otros glorifiquen a Dios y digan qué fe la de este hombre o de esta mujer, qué testimonio, qué entereza, qué sometimiento, qué sujeción a Dios.
Por tanto, Dios pone sal en nuestras vidas, nos da sal, trae situaciones difíciles para santificarnos, y Dios quiere que nosotros tengamos también sal, que pongamos sal en el sacrificio, una actitud de vida, de sumisión, de entendimiento del propósito y voluntad de Dios. Segunda Corintios 12:10. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí vemos a un hombre, a Pablo, que entiende que la dificultad tiene un propósito. Él está sobre la rueda de amolar, va a ser afilado por Dios y no está triste. Eh, la rueda de amolar es abrasiva sobre el metal, sobre el cuchillo, pero él está confiado porque está en manos de Dios. Está, como dice aquí Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si estoy sobre la rueda de amolar, es que voy a salir mejor, voy a salir más afilado. Si estoy en el yunque de la prueba, he sido sometido al fuego para estar después en el yunque de la prueba y ser golpeado con el martillo de la prueba, es porque Dios quiere darme forma. Dios quiere quitarme todo lo que no es bueno, todo lo que no es correcto, y quiere darme forma. Y usa el fuego, y usa el martillo, pero Él me quiere dar forma, me quiere hacer mejor. Por tanto, cuando el creyente entiende que Dios utiliza la prueba, la dificultad, para cambiar nuestro carácter a mejor, entonces el creyente confía, descansa en Dios. Primera de Pedro 1:7. Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra por Jesucristo. La fe del creyente se prueba con fuego. Con fuego. La fe del creyente se pone al fuego hasta que esa fe se ponga al rojo vivo. Después esa fe es colocada sobre el yunque y golpeada con el martillo de la adversidad para que después sea hallada en alabanza, gloria y honra por Jesucristo. Es muy importante para tener una vida como creyentes de paz interior, de confianza plena, siempre, en todo tiempo y circunstancia. Es muy importante entender en el hoy de la prueba, en el hoy de la prueba, entender que Dios está actuando en nosotros. Porque quien entiende en medio de la prueba que Dios está actuando en él, hoy también descansará en él. Hoy también confiará en él. Hoy también tendrá paz, sosiego. No me pasa nada, no me está pasando nada en esta enfermedad que Dios no esté queriendo por algún propósito, para bien de mi vida. Así pues, la actitud de fe y de gozo de un creyente ante Dios en medio de la prueba, en medio de la dificultad, se traduce en una vida de paz con Dios, de paz con uno mismo y de paz también con el prójimo. Las personas que sobrellevan las pruebas con esta actitud de la que venimos hablando, de gozo, de paz, de paciencia, son personas que no son conflictivas. Hay personas que cuando tienen problemas o pasan por pruebas,
se vuelven quisquillosas, se vuelven malhumoradas, suelen ser personas con las que es difícil convivir. Quien no acepta una dificultad, una enfermedad o un problema, quien vive contrariado por lo que le pasa, será una persona que tendrá una difícil convivencia con los demás. Será una persona generadora de conflicto, de discordia. Pero quien tiene una actitud de fe, de paciencia, de esperanza en medio de la adversidad, suele ser una persona pacificadora, una persona generosa, que aún en su dolor piensa en el dolor de otros, que aún en su necesidad piensa en la necesidad de otros. Por eso el creyente debe tener, según dice Marcos 9:49 al 50, tened sal en vosotros mismos. Y sigue diciendo, tened paz los unos con los otros. Tener sal, tener santidad es tener paz. Los santos en Cristo tienen paz. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El creyente es una persona pacificadora. No busca discordia, no crea discordia. Aunque le duela algo, aunque tenga ganas de llorar, aunque esté triste por sus problemas, ¿por qué va a entristecer a otros? ¿Por qué si me duele a mí la cabeza, tiene que dolerle a los demás? ¿Por qué tengo yo que comportarme de manera ingrata hasta que a los demás les duele la cabeza? ¿Por qué? Porque a mí me duele la cabeza. Hay personas que son así. Cuando pasan por un problema, por una dificultad, cree que esto les justifica para ser desagradables, que esto les justifica para tener mala cara, para poner mala cara a los demás, para no sonreír, para no ser amables, para no ser ayudadores, cuidadosos. Hay personas que creen que sus problemas les eximen de hacer el bien, les eximen de tener una relación correcta, cordial con el prójimo. El que es santo, el que pone sal en su vida, en su sacrificio de vida ante Dios, tiene paz con Dios porque le está ofreciendo el sacrificio que agrada a Dios. Tiene paz consigo mismo porque descansa, porque entiende que lo que le pasa, Dios no está ajeno de lo que le pasa. Dios tiene un propósito bueno y eso le da paz, pero también tiene paz con el prójimo porque no genera discordia con nadie. Por el contrario, mientras le sea posible, procura y vive en paz con todas las personas. Sin la paz interior que da la santidad real, sin la paz interior que procede de la paz con Dios, no hay posibilidad de tener paz exterior con otros. Tenemos que anhelar esta triple paz de la santidad. Esta triple paz es necesaria para dar un testimonio de credibilidad sobre lo que decimos ser en Cristo ante la gente que nos ve y escucha, ante quienes debemos ser sal y luz. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Jesús y la sal purificadora. Aceptemos la sal y fuego de Dios. Aceptemos que Dios en diversos momentos de nuestra vida usará la dificultad, la adversidad, la prueba como medio de santidad. No como señal de abandono o de descuido de su parte, no, sino como medio de santidad. Aceptemos esto, creamos en esto. Cuidemos también en esos momentos la sal interior en nuestra vida. Cuidemos en los momentos en los que Dios nos da su sal
en que nosotros seamos un sacrificio salado. Cuidemos en que nosotros vivamos con Él en santidad, con fe, con amor, con paciencia, con justicia. Que nuestra vida en esos momentos sea como siempre o mejor que nunca incluso. Presentemos nuestra vida entera como un sacrificio agradable a Dios. En toda circunstancia, en toda situación, nuestra vida debe ser así, más aún en los momentos de dificultad. Recordemos que la paz con los hermanos nace de un corazón santificado por Dios, de un creyente que es santificado y que desde esa santidad responde a Dios y se relaciona con el prójimo. No hay paz cristiana sin santidad, ni santidad verdadera sin la gracia de Cristo. Que Dios nos ayude a entender todas y cada una de estas cosas. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderla, que nos ayudes a entender que tú quieres lo mejor para nosotros, que tú nos has salvado en Cristo, tu Hijo, para que seamos santos y sin mancha delante de ti, y que utilizas todo tipo de medios para santificarnos. Utilizas la quietud de la escucha de tu palabra, la quietud de la presencia de tu Santo Espíritu, la quietud de la comunión de los santos, del servicio a tu reino. Gracias, Señor, por santificarnos a través de la quietud de los medios mencionados. Pero también gracias, Señor, porque para santificarnos usas medios que no son de quietud, sino que son medios que son de adversidad, de dificultad, que usas lo duro, lo difícil, para pulirnos, para hacernos mejores delante de ti. Que usas el fuego de la prueba para cambiarnos para bien. Ayúdanos a entender esto, Señor. Y que desde ese entendimiento aceptemos con gozo cada momento de prueba de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. En los momentos difíciles, danos la gracia de tener la actitud que tú esperas de nosotros. Que recibamos tu sal ofreciéndote la sal de la santidad. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros hasta aquí, por lo que confiamos que seguirás haciendo. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de Susana, que la ayudes en este momento de enfermedad, que seas con ella y, si es tu voluntad, que pronto la podamos ver entre nosotros recuperada. También por Águeda, ayúdala, Señor. Ten misericordia de ella. Y por otros, Señor, que están enfermos de enfermedades crónicas o porque son mayores, sé con cada uno de tus hijos que te necesitan. Y por nuestros familiares que no te conocen y por las personas a las que les hablamos, ayúdanos, Señor, a ser santos y sin mancha delante de ti, para la gloria de tu nombre y para la honra de tu reino entre nosotros. Te pedimos todas estas cosas por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.